Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, con las pilas recargadas y listos para el bombazo que les traigo. Les doy la más cordial bienvenida a su canal predilecto de Chismecito Turco, ese rincón donde diseccionamos cada detalle de la vida de nuestras estrellas favoritas, donde analizamos con lupa cada mirada, cada gesto, cada publicación en el universo de las redes sociales. Y si eres nueva por aquí, deja que te dé la bienvenida más calurosa y te invite a unirte a esta gran familia. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para no perderte ni un solo vídeo. Porque aquí, en este vuestro canal, siempre tenemos un plato fuerte jugosísimo para compartir. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de una de las parejas más adoradas, más shippeadas, como dirían los jóvenes, y más comentadas de la escena del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridísimos chismosos, ellos. Aquellos que nos hicieron suspirar profundamente con la química incandescente que desprendían en Senkalkam, que nos robaron el aliento con sus miradas cómplices fuera de la pantalla y que luego nos rompieron el corazón en mil pedazos con su inesperada ruptura. Pero no se me pongan tristes todavía, por favor. Porque la noticia bomba que les traigo hoy podría cambiar el panorama por completo. Prepárense porque la información que estoy a punto de revelar es de última hora, recién salida del horno, calentita, calentita. Y lo más importante de todo, podría significar el renacimiento de ese amor que tanto anhelamos. Estamos hablando de una noticia que, según nuestras fuentes más confiables, hizo explosión el 18 de mayo y que ha estado generando un terremoto de proporciones épicas en los círculos más cercanos a la pareja. Y es que, mis queridos chismolíticos, permitidme la licencia, todo parece indicar que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad en el amor. Sé perfectamente lo que están pensando en este momento, ¿otra vez? Pero si ya hemos escuchado esto antes. Y para ser honesta, tienen toda la razón. A lo largo de los meses transcurridos desde su separación, hemos sido bombardeados con rumores, especulaciones, fotos filtradas, algunas más creíbles que otras e incluso declaraciones ambiguas que, como un espejismo en el desierto, alimentaban la esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más lejana. Pero esta vez, mis amigos, la cosa pinta diferente, mucho más seria, mucho más fundamentada. Antes de entrar en materia, es crucial recordar cómo terminó su relación. Según la información que se filtró en su momento, la ruptura fue el resultado de una tormenta perfecta de factores. En primer lugar, la presión mediática era asfixiante, casi insoportable. Constantemente estaban bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos era analizado con lupa y juzgado sin piedad. Imaginen por un momento lo que debe ser vivir así, sin un respiro, con millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa. En segundo lugar, sus agendas profesionales se volvieron cada vez más complicadas y divergentes. Hande, convertida en una estrella internacional, era reclamada por proyectos en diferentes países, lo que la obligaba a viajar constantemente y a pasar largas temporadas lejos de Estambul. Kerem, por su parte, también estaba completamente enfocado en su carrera, buscando nuevos desafíos y oportunidades que lo llevaban a explorar nuevos horizontes. La distancia física inevitablemente se convirtió en un factor determinante que erosionó la relación. Pero, y aquí viene lo más interesante, el tiempo lo cura todo, o eso dicen. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, el tiempo no solo ha servido para cicatrizar las heridas, sino también para reflexionar profundamente, para valorar lo que tuvieron y para darse cuenta de que quizás el amor que sentían el uno por el otro era mucho más fuerte y profundo de lo que inicialmente pensaban. Ahora bien, ¿qué es lo que ha desatado esta nueva ola de rumores y esperanzas? Aquí es donde entramos en un territorio un tanto pantanoso, pero les prometo que les voy a dar toda la información que tengo, separando cuidadosamente la paja del trigo, como dirían nuestras abuelas. La primera pista, y quizás la más significativa de todas, es una serie de encuentros casuales que han tenido en las últimas semanas. Sí, mis espías favoritos, que siempre están al acecho, me han chivateado que Hande y Kerem han sido vistos compartiendo cenas discretas en restaurantes exclusivos de Estambul. No se trata de reuniones con amigos en común, ni de eventos públicos donde coinciden por motivos de trabajo. No, no, no. Se trata de citas a solas, en las que se les ha visto charlando animadamente, riendo a carcajadas y, según algunos testigos privilegiados, incluso tomándose de las manos con una ternura que derretiría hasta el corazón más frío.
¿Pruebas fotográficas? Lo sé, muchos de ustedes estarán pensando, queremos ver fotos, queremos pruebas irrefutables. Lamentablemente todavía no las tenemos en nuestro poder. Pero confíen en mí, estoy trabajando arduamente en ello. En el mundo del chisme, la paciencia es una virtud invaluable. Sin embargo, la coincidencia de varios testigos que describen situaciones similares con tanto detalle nos da mucho que pensar, ¿no les parece? Pero la cosa no se queda ahí. Además de estas citas clandestinas, hay otra serie de indicios que nos invitan a creer en la reconciliación. Por ejemplo, sus interacciones, aunque sutiles, en las redes sociales. Si bien no han vuelto a seguirse mutuamente, al menos no públicamente, se han detectado me gusta y comentarios estratégicos en publicaciones de amigos en común, publicaciones en las que ambos aparecen. Pequeños gestos, detalles aparentemente insignificantes que para los fans más acérrimos, son señales inequívocas de que la llama del amor sigue viva, aunque sea en la clandestinidad. Y no podemos olvidar las declaraciones de personas cercanas a la pareja. Si bien nadie se atreve a confirmar abiertamente la reconciliación, probablemente por temor a represalias o por el simple hecho de no querer alimentar falsas esperanzas, hemos escuchado comentarios como «están en contacto», «se están dando una oportunidad para hablar las cosas», o «nunca dejaron de quererse, a pesar de todo». Palabras que, aunque ambiguas, nos dan una idea de lo que está sucediendo entre bambalinas, lejos de las cámaras y de los flashes. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado para que Ande y Kerem estén considerando seriamente la posibilidad de volver a estar juntos? Creo que la respuesta es multifactorial, una combinación de diferentes elementos que han contribuido a crear el ambiente propicio para una reconciliación. Por un lado, como mencioné anteriormente, el tiempo les ha permitido sanar las heridas del pasado y ver las cosas con una nueva perspectiva. Por otro lado, creo que ambos han madurado mucho desde su ruptura y han aprendido valiosas lecciones de sus errores. Han entendido que la fama y la presión mediática son parte del juego, pero que no pueden permitir que eso afecte su vida personal y sus relaciones. Y lo más importante de todo, creo que se han dado cuenta de que el amor que sienten el uno por el otro es algo especial, algo único, algo que vale la pena luchar por ello. También hay que tener en cuenta que desde su separación, ambos han sido relacionados sentimentalmente con otras personas. Ande con el famoso empresario Hakan Sabank, una relación que parecía seria y prometedora, pero que al final no llegó a buen puerto. Kerem, por su parte, ha sido vinculado a varias actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones ha trascendido la barrera de la amistad o del simple coqueteo. Quizás al ver que no encontraban lo mismo que tenían con el otro, han decidido darle una segunda oportunidad a su historia de amor. Pero no todo es color de rosa, mis amigos. Todavía hay obstáculos importantes que superar. La distancia sigue siendo un problema, aunque parece que ambos están dispuestos a hacer sacrificios para que la relación funcione. La presión mediática también sigue siendo un factor a tener en cuenta, pero creo que esta vez están mucho mejor preparados para afrontarla. Y por supuesto, está el tema de la confianza. Después de una ruptura dolorosa, siempre hay dudas e inseguridades que pueden sabotear cualquier intento de reconciliación. Pero creo que si realmente quieren estar juntos, serán capaces de superar estos obstáculos y reconstruir la confianza perdida. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? No lo sé con certeza, para ser completamente honesta. Pero si tuviera que apostar, diría que hay una alta probabilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Creo que el amor que sienten el uno por el otro es demasiado fuerte para ignorarlo. Y creo que ambos se merecen una segunda oportunidad para ser felices. Pero por favor, no se emocionen demasiado todavía. Como dije antes, estos son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Pero al menos tenemos motivos para la esperanza. Y eso en el mundo del chisme ya es mucho. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Creen que su amor tiene una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y si tienen alguna información adicional, alguna pista que se me haya escapado, no duden en compartirla. Este es un espacio para el chismecito, así que a comentar. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta bomba que les tenía preparada. Recuerden que esto es solo información basada en rumores y fuentes cercanas, así que tomémoslo con cautela.
Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con fuerza. Para resumir, la noticia bomb. Bea es que Ander Cell y Kerem Bürsin podrían estar dándose una segunda oportunidad. Han sido vistos teniendo citas discretas, han interactuado sutilmente en redes sociales y personas cercanas a la pareja han dado indicios de que están en contacto. Si bien no hay nada confirmado oficialmente, hay motivos para la esperanza. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre Ande y Kerem. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí, en su canal favorito de Chismecito Turco, siempre tenemos algo jugoso para compartir. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un beso enorme.